César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La situación de Medio Oriente sigue teniendo un pronóstico reservado. Desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, la violencia parece ser la dinámica predominante en las relaciones de los diferentes actores de esa región. Tras esa inédita acción terrorista, en la que murieron 1.200 israelíes y fueron secuestrados al menos 250 más, vino la reacción, para muchos desproporcionada, de Israel contra esa milicia. Hasta ahora se contabilizan al menos 45.000 palestinos muertos, el desplazamiento de casi 2 millones más y la destrucción prácticamente total de la infraestructura en la Franja de Gaza. A pesar de que el gobierno israelí y Hamas acordaron una tregua, que entró en vigor el 19 de enero de este año, la situación sigue siendo muy inestable. Este acuerdo se ha visto en peligro por distintas acciones de cada una de las partes y la probabilidad de que se cumpla y sea duradera es realmente incierta. Pero la tregua no solo se ha visto amenazada por las acciones de los actores directamente involucrados en el conflicto. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Como lo trataremos en este episodio, las declaraciones que hizo Donald Trump, el reelecto presidente de Estados Unidos, el pasado 5 de febrero, en las que proponía convertir la Franja de Gaza en una riviera turística, no cayeron para nada bien. Para comenzar, los gazatíes vieron en esta propuesta la amenaza de no poder regresar a su territorio. We will not leave. We will not leave. We will not leave. Palestine is our homeland. It is the land of our fathers, our grandfathers. It will remain ours. Otros actores de la región interpretaron la propuesta como la creación de un enclave colonial estadounidense, y otros actores extrarregionales como la Unión Europea y China recibieron esta propuesta como un sabotaje a la tregua y un espaldarazo incondicional a la política de ocupación del actual gobierno israelí. Both the optics and the words made it clear where the U.S.-Israel relationship stands on Gaza. President Trump and I are working in full cooperation and coordination between us. A lo anterior se suma la reacomodación de fuerzas en la región. La ofensiva militar de Israel en contra de Hamas y de Hezbollah ha logrado reducir significativamente la capacidad militar y la consecuente influencia política de estas milicias. Pero Israel no solo ha atacado a las milicias con las que se ha enfrentado directamente durante años. De manera inédita, Israel bombardeó blancos en territorio iraní. Aunque se temió que la reacción iraní a estos ataques fuera la confirmación del inicio de una guerra directa entre estos dos países, quedó claro que la capacidad militar de Irán no solo está lejos de la israelí, sino que no corresponde realmente a la imagen de potencia regional que Teherán había logrado proyectar durante años. Las consecuencias concretas de esta dinámica se sienten en varios países, dentro de ellos Líbano, en donde está por verse la reacomodación de fuerzas que debe producirse tras el debilitamiento de Hezbollah. Siria es otro de los países afectados directa y profundamente por esta dinámica. Al derrocamiento del gobierno dictatorial de Bashar al-Assad contribuyeron el debilitamiento relativo de Irán y el redireccionamiento de la capacidad militar rusa hacia la guerra de Ucrania. Como suele suceder, esta redistribución de las fuerzas golpea de manera desigual a los diferentes actores y son los más débiles los que normalmente pagan los costos más altos. Como lo analizaremos en este episodio, las minorías étnicas del Medio Oriente llevan la peor parte de los cambios que se dan en esa región. Para analizar la situación actual de Medio Oriente,
la sostenibilidad de la tregua entre Israel y Hamás, la influencia que tienen las diferentes potencias intra y extrarregionales, las consecuencias que pueden sufrir las minorías étnicas regionales e identificar las condiciones necesarias para una paz estable, nos acompañan desde Bogotá Margarita Cadavid de la Universidad Militar Nueva Granada y Marcos Pekel de la Universidad del Rosario, y desde Santiago de Chile, Manuel Férez de la Universidad Alberto Hurtado. Pues para hablar de este tema tan interesante, tan actual, tan controvertido y por supuesto con un lado trágico tan fuerte, tenemos hoy 3 invitados muy especiales que saben mucho del tema y que nos van a dar sus puntos de vista, pero también a dar información para que las personas que nos están escuchando creen, se formen su propia opinión sobre lo que sucede. Por un lado está Margarita Cadavid, que nos vuelve a acompañar en Coordenadas Mundiales. Margarita, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos mis colegas y para la gente que nos está escuchando hoy. Bien, y Marcos, que también nos ha acompañado varias veces, por supuesto, uno de los expertos que hay sobre Medio Oriente en nuestro país. Marcos, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, César, por la invitación. Saludo acá a mi buena amiga Margarita, Manuel y a todos los que escuchan el podcast. Y finalmente Manuel, que nos explicaba hace un momento, es mexicano, pero está en Chile, que también por supuesto es experto sobre Medio Oriente. Manuel, gracias por haber aceptado esta invitación y conectarte desde allá. Hola, gracias César. Hola Marcos, hola Margarita. Bueno, les propongo que entremos en materia con los anuncios del presidente Trump, que realmente son difíciles de entender, difíciles de descifrar. Y obviamente con las reacciones que esos anuncios generaron, parece que la situación en Medio Oriente se está volviendo a complicar. Hoy en día, Margarita, ¿cuál sería la fotografía? Después obviamente hablaremos de la película, pero ¿cuál sería la fotografía de la situación hoy en Medio Oriente? Bueno, pues básicamente yo creo que ha habido, sin lugar a dudas, una reconfiguración en muchos términos. Digamos, el balance ha cambiado. Porque ha cambiado el tema de lo que ha pasado en Siria, el nuevo gobierno en Siria de HTS por un lado. Por otro lado tenemos el debilitamiento, que lo hemos hablado en otros espacios con Marcos, de aquel denominado o mal llamado, como diría Marcos, eje de la resistencia, que es este eje liderado por Irán, ganando profundidad estratégica a través de grupos proxies como Hezbollah, Hamas en Siria, Hamas en Gaza y por supuesto en Palestina y por supuesto los hutíes en Yemen. Entonces aquí hay un debilitamiento de ese eje de la resistencia. ¿Qué se esperaba para llegar al punto que usted, me imagino, es el que quiere que abordemos también hoy? Se esperaba que con esto y con la llegada de Trump se le diera como a Israel un impulso para un liderazgo dentro del Medio Oriente. Entonces, en la búsqueda de eso, una de las cosas que más se ha hablado en los últimos años es el tema de los acuerdos Abraham y la normalización de relaciones con Israel. El último de ellos es Arabia Saudita, pues que se esperaba que llegara a estos acuerdos Abraham. Sin embargo, ¿qué ha pasado en los últimos días? Con las declaraciones de Donald Trump de generar, o digamos, de que la población gazatí sea expulsada del territorio gazatí y de convertir Gaza en un resort, pues eso ha cambiado, digamos, el equilibrio, porque entonces ya tiene que empezar a jugar Estados Unidos un malabarismo entre, por un lado, la estabilidad regional y por el otro, impulsar, digamos, ese liderazgo de Israel. Israel no puede ejercer un liderazgo si no tiene quien lo siga en la región. Entonces, esa parte, digamos, de esta reconstrucción del Medio Oriente está en veremos. La situación de Gaza, ¿cuál es? Tenemos un cese al fuego que es realmente una tregua, no es un proceso de paz per se, digamos, son medidas de confianza que se toman en estos procesos para llegar a un acuerdo que no puede pasar por otra cosa diferente a la creación del Estado palestino. Sin embargo, con las declaraciones, pues eso queda en entredicho y se genera una nueva situación de inestabilidad. Y ya hoy estamos viendo pues unos posicionamientos mucho más fuertes frente al tema. Entonces, por un lado, pues el rey de Jordania, muy, digamos,
conciliador, digámoslo así, por llamarlo, ponerle un título a esto, con la postura de Trump en la reunión que tuvieron ayer, un al-Sisi que se niega a reunirse, Egipto con una posición mucho más fuerte, claro, sus capacidades son otras frente a esta propuesta de Donald Trump, pero en general unos países, unos estados árabes que están diciendo y en particular Arabia Saudita diciendo desde el 2024 no hay normalizaciones de relaciones con Israel hasta que no se discuta el Estado palestino. Entonces, evidentemente, el Medio Oriente está cambiando, se está transformando. Lo que no sabemos todavía con exactitud, y eso es puro comentario de internacionalista, es hacia dónde vamos. Es un escenario, son escenarios posibles, y estamos esperando también a ver qué pasa con este gobierno de HTS en Siria, ¿no? Que a mí me genera más desconfianza que cualquier otra cosa, sobre todo la situación del pueblo kurdo es preocupante allí, Sí. en el caso de Siria. Bien, pues Margarita nos hace un recorrido muy completo y me parece que nos permite hacer un mapa más allá de lo geográfico, nos permite hacer un mapa de actores también y de cómo están los actores posicionados frente a la situación. Marcos, te propongo que nos centremos en Israel. Obviamente Donald Trump, lo sabemos bien, es una persona que es difícil de prever, es difícil saber qué va a hacer y sobre todo también es difícil de interpretar. No se sabe muy bien por qué dice lo que dice, por qué propone lo que propone. Esa propuesta de Donald Trump, ¿qué tan bien cayó en Israel? Obviamente no estamos hablando, como en cualquier sociedad, no es una sociedad monolítica, pero en general, ¿cómo fue recibida esa propuesta tan extraña, tan excéntrica de Trump en Israel? Mire, la propuesta cayó muy bien porque es una propuesta que no se puede realizar. Se sabe que no se va a poder sacar a 2 millones de palestinos de Gaza. Cayó muy bien porque rompe todos los paradigmas sobre los cuales se había estado hablando ahora de solucionar el conflicto palestino-israelí. Hoy en día estamos en una situación muy distinta a la que estábamos hace unos meses. Hoy Israel es muy fuerte, eso es un hecho. Tiene que resolver el problema de los rehenes y después de eso los palestinos quedaron otra vez absolutamente derrotados, desplazados, con Gaza destruida, con sus políticos siguen desunidos, sin un líder político que pueda representarlos. O sea que el gran vendedor del 7 de octubre es el pueblo palestino. Si jamás pueden salir a hacer gala de que ellos ganaron y esos espectáculos grotescos de liberación de rehenes, al final del día, entre más gana Hamas, más pierden los palestinos. Por lo tanto, la propuesta de Trump hay que marcarla dentro de la posibilidad de que se rompen paradigmas. Mire, Egipto, ¿cómo reaccionó? Egipto dijo, nosotros tenemos un plan para la reconstrucción de Gaza. Aún no conocemos los detalles, pero por primera vez Egipto propone un plan de reconstrucción de Gaza, siendo que Egipto desde hace muchos años ha estado involucrado en todos los ceses al fuego, en todos los enfrentamientos que hay entre Israel y Hamas. Y lo mismo Jordania. O sea, la propuesta de Trump permite empezar a crear nuevos paradigmas para ver de verdad cómo se avanza en el tema de la región que mencionaba Margarita, en el tema de una alianza, si es que se puede llamar así, entre Israel, los países del Golfo, Arabia Saudita, el mismo Egipto, el mismo Turquía, para un Medio Oriente distinto al que se conoce, y para eso hay que pensar en paradigmas distintos, si eso es lo que trae la propuesta de Trump. Yo también soy fiel creyente de la solución de 2 estados, pero creo que hay que mirarla de aquí a hay que dejarla en el imaginario para algún día, one day. Hoy en día no podemos pensar en la solución de 2 estados después del 7 de octubre, especialmente cuando toda la gente en Israel que apoyaba el 7 de octubre, que apoyaba la solución de 2 estados, son los que más sufrieron el 7 de octubre. Ver a esos rehenes como están saliendo ahí, ver el cinismo de Hamas como los está liberando, ver esos espectáculos que están montando, está creando en la opinión pública de Israel desde ya la idea que ahí no hay nada que hacer con los palestinos, nada. Y uno oye en Israel propuestas mucho peores que las de Trump desde el punto de vista de la situación, de la solución a Gaza. Por lo tanto, hay que mantenerla en el imaginario y buscar unos caminos distintos para buscar algún tipo de convivencia que no acuerdo de paz definitivo y que no se basa hoy en la solución de 2 estados, porque es totalmente inviable.
Y ahí la propuesta de Trump pone a la gente a pensar, y creo que eso es lo interesante. Gracias, César. Manuel, pero hay digamos, un cierto optimismo de Marcos, y es lo que propone Trump se convierte en el referente negativo de lo que no se debe hacer, y parece que la mayoría de los actores de la región están tomándolo así, y eso podría ocasionar, como lo plantea Marcos, un escenario en el que haya algunos acuerdos y se empiece a desentrabar un poco la situación. Sin embargo, lo que vimos también son reacciones negativas. Por ejemplo, en algo que mencionaba Marcos, que es la liberación de los rehenes. Jamás detuvo la liberación, la pausó, y también podríamos pensar que puede haber unas reacciones fuertes por parte de otros actores regionales, no sé, por ejemplo, Irán o los países árabes de la región. ¿Esta propuesta de Trump enredó mucho las cosas, o por el contrario es tan absurda que puede generar que los países opten por alguna solución sensata? Bueno, antes de contestar esa pregunta, me gustaría retomar un poco donde lo dejó Margarita, ¿no? Yo no soy internacionalista, yo soy sociólogo, historiador. Entonces, me parece que la geopolítica y la reflexión del Medio Oriente sobre la coyuntura es valiosa, pero nos lleva a ciertos sesgos y nos lleva a ciertos errores, que voy a mencionar 5 errores que yo veo que la reflexión en América Latina en general sobre Medio Oriente caemos constantemente, ¿no? Por un lado, tenemos una visión de mapa político. En otras palabras, solo hablamos de Medio Oriente cuando Trump, Netanyahu, en algún momento Arafat, Mahmoud Abbas, Erdogan, hablan, como si la región solo operara en clave política. Eso no es completo, porque esta región tiene dinámicas sociales, dinámicas religiosas, dinámicas culturales, dinámicas étnicas. Parece también que lo kurdo solo aparece cuando hay conflicto. Lo kurdo tiene sus dinámicas propias en todo Medio Oriente y en su diáspora. Entonces, el primer sesgo que tenemos al entregar a Medio Oriente a una reflexión meramente de internacionalista es esta visión de mapa político, ¿no? Que solo habla. De hecho, César, Marcos, Margarita, el mejor momento para hablar de Medio Oriente desde la academia es cuando no hay conflicto. Pensémoslo un momento. La academia está cayendo en la opinología generada por la coyuntura. Y la academia tiene sus tiempos. La academia tiene sus dinámicas. La academia tiene sus especializaciones. Yo, por ejemplo, estudié Medio Oriente, pero yo me dedico a las minorías. Tengo colegas que se dedican a otros temas, ¿no? El segundo problema, como ha quedado un poco claro con lo que nos convoca hoy, es la centralidad del conflicto palestino-israelí. Parece que el Medio Oriente se sumerge solo en el conflicto entre palestinos e israelíes. No, sobra de ir a que vayan a sus bibliotecas, a las charlas que se dan en línea, a los cursos que se ofrecen. La mayoría son sobre el conflicto palestino-israelí, desplazando otros. Por ejemplo, el desplazamiento étnico de armenios de Nagorno-Karabaj se tocó súper poco. La aparición del grupo yihadista en Siria se veía venir. Los que saben mínimo de Siria sabían que esto iba a pasar, que Turquía le había echado el ojo a las dinámicas kurdas en el noreste de Siria. ¿Qué pasa con otras dinámicas en Sudán? ¿Qué pasa con el interior de los países, ¿no? Entonces, el segundo sesgo es reducir Medio Oriente al conflicto palestino-israelí. El tercero es, un poco lo que ya dije, el desconocimiento de las dinámicas sociales, religiosas y culturales que nos llevan a homogeneizar a los actores. Entonces hablamos de los palestinos, los israelíes, los iraníes, y la academia pierde la carnita interna de las diferencias internas que hay en Israel, que hay entre palestinos, que hay entre... Ahí el trabajo del sociólogo, del demógrafo, del geógrafo son importantes, ¿no? El cuarto es un error muy común, que son visiones centradas en conflictos y no en procesos. Medio Oriente es una zona de procesos, de larga duración de descomposición estatal, por ejemplo. Tenemos un Medio Oriente donde hay estados que no funcionan. Yemen no funciona, Líbano no funciona, Irak no funciona, Sudán no funciona, no ejercen soberanía, no tienen una capacidad de operar para resolver los problemas internos. En esa perspectiva, pensar hoy en crear un estado en Gaza inviable institucionalmente es una irresponsabilidad. Y el último punto, mis queridos, es el punto de partida. ¿Cuándo empezamos a hablar de Medio Oriente? ¿Fin del Imperio Otomano? ¿Primaveras árabes? ¿Conflictos palestinos-israelíes? ¿Intifadas? Entonces, estos sesgos, César, Marcos, Margarita, tienen que ser tomados en cuenta por la academia, porque para eso estamos acá, salir un poco de la opinología de medios. Este espacio es muy interesante, lo agradezco que me hayan invitado, porque nos permite desde la academia, desde nuestros tiempos, desde nuestros enfoques, complejizar lo que a veces el medio nos obliga a decir rápido. O sea, te invitan al medio, dígame en 2 minutos qué va a pasar. Yo creo que la academia no está para profetizar lo que va a pasar, pero tampoco está para reducir las dinámicas de una zona bien compleja a lo que dice Trump, a lo que dice Netanyahu, a lo que dice Abbas, a lo que voy. Si queremos entender Medio Oriente de manera académica, necesitamos recuperar nuestros tiempos,
nuestros enfoques y no estar adaptándonos a las coyunturas que nos van apareciendo. No quiero alargarme en esto, puedo hablar un poco más adelante de cómo veo esta coyuntura, pero sí quería enmarcar esta reflexión en estos sesgos que nosotros, como académicos dedicados a este tema, tenemos que hacernos cargo y proponer a nuestros alumnos. Ahí, como tú nos pediste, quiero recomendar, ya que son jóvenes los que nos escuchan, un curso que pueden encontrar en Coursera, esta plataforma de cursos, se llama After the Arab Spring. Este es un curso de la Universidad de Copenhague que pueden tomar gratuitamente. Es el título completo que lo encuentren. Es After the Arab Spring. ¿Sí? Tenemos una sección específica del podcast para hablar de las recomendaciones. Entonces, si quieres. Sí. Pero igual si quieres, déjame decir para terminar. Déjame decir, en este curso ustedes van a encontrar una visión amplia del Medio Oriente, porque habla de los procesos de democratización fallidos, los procesos de Estado-nación fallidos, las naciones que no tienen Estado, no solo los palestinos, los kurdos no tienen Estado, los yezidíes no tienen Estado, los baluches no tienen Estado, están expuestos a dinámicas estatales. Entonces, este tipo de cursos ayudan a ampliar nuestra mirada para que no sea siempre desde el árbol, sino aprender a ver el bosque, ¿no? Bien, Manuel, pues obviamente tomamos atenta nota de ese llamado de atención, pero lamentablemente también hay una, llamarlo coyuntura, es que estamos hablando de procesos también largos. Margarita, por ejemplo, el tema en Siria, el tema, quiero decir, la situación dramática, trágica de Siria, tiene por lo menos una década de duración desde que empezaron los intentos que hubo de derrocar el régimen de ese momento, y ahora, pues finalmente hay una resolución aparente de ese problema en Siria. Siria, digamos, tal vez dentro de esta perspectiva que nos propone Manuel de más largo plazo. ¿Esto es simplemente una etapa o podemos esperar que Siria se estabilice con este nuevo gobierno, que de hecho ha sido ya reconocido por actores que en principio hubieran sido un poco resistentes a reconocerlo? Bueno, evidentemente, yo creo que aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que efectivamente cuando nos llaman a los académicos para hacer un podcast o para hacer este tipo de intervenciones, pues la gente lo que espera es que uno trate de darle luces a un público del común de cómo funciona esto. Y no tiene uno ni el espacio ni el tiempo para explicar desde el proceso de la Sociedad de Naciones y los acuerdos Sykes-Picot cómo establecieron un legado colonial que nos tiene básicamente en esto. Le estamos exigiendo, y yo no diría que hay un fracaso de los estados, el problema ha sido precisamente que se lleva una idea de Estado-nación para abordar el tema que me estás preguntando, que es Siria, se reparte en el Medio Oriente, en los acuerdos Sykes-Picot, surgen de ahí unas fronteras artificiales creadas por los firmantes de ese acuerdo, Francia y Gran Bretaña, donde unen provincias del Imperio Otomano de manera arbitraria, y para poder sostenerse en el poder, como hicieron los franceses en el caso de Siria, crean una suerte de equilibrio haciendo alianzas con los alawitas y dejando por fuera a los otros. Entonces se crean unas estructuras de poder que pretenden ser estatales, democráticas, pero que continúan instrumentalizando lealtades tribales, y eso ha contribuido a la dificultad de la consolidación, porque es que la gran paradoja es que allí vivían todos de manera más o menos armónica, no siempre es perfecta la convivencia, pero en el caso de Siria, es decir, cuando empiezan a hacer esta instrumentalización, tenemos estas divisiones fuertísimas, sectarias, étnicas. Entonces, claro, la inestabilidad, yo vivía en Egipto durante la primavera árabe, estuve ahí en la primavera árabe, en la Plaza Tahrir, y por ejemplo en marzo, que es cuando empieza el caso de Siria, todavía cuando uno iba a Siria, la gente en Damasco, por ejemplo, apoyaba el gobierno de Bashar al-Assad. Había gente, los alawitas y porque él crea una amalgama de militares y de su propia etnia que la apoya. Luego se empieza, el que lo sostiene en el 2014, cuando ya empieza todo el proceso de la guerra civil que se extiende, el que va a apoyar a Bashar al-Assad y le va a ayudar a recuperar un control medianamente dentro de las fronteras de su estado va a ser precisamente Hezbollah. Pero se crearon
otros se crea el Ejército Libre Sirio, se crean otras fuerzas que luchan contra Bashar al-Assad, y ahí es donde los actores de la región empiezan a mover sus intereses, a apoyar los grupos que les son afines, y les sirven para desarrollar sus proyectos políticos dentro del territorio. Genera pues esto que ya vimos. Como lo decía Manuel, evidentemente HTS no es una cosa que surja de la noche a la mañana, no es una cosa que no conociéramos, es de hecho pues el líder de HTS en el 2015 era el segundo más buscado y la recompensa más grande que daba Estados Unidos por un terrorista, porque hacía parte del frente al-Nusra, que era Al-Qaeda en Siria. Entonces, no podría yo decir que un personaje como estos sea, primero, alguien de fiar, segundo, alguien que vaya a traer estabilidad a la región, porque evidentemente, y a Siria en particular, porque evidentemente lo que está haciendo en este momento, y eso es lo que estaba haciendo la semana pasada en estas visitas oficiales, es ganando ese reconocimiento para darle algo de viabilidad en el escenario internacional, en términos de negociación y en términos de presencia y de reconocimiento para poder empezar su proyecto. Pero de allí en adelante, ¿qué va a pasar? Eso es muy complicado, sobre todo porque el proyecto, por ejemplo, de los kurdos, de la Confederación Democrática Kurda de Öcalan, que es la propuesta de los kurdos en este momento, ya se estaba casi materializando. Y eso era algo que Turquía no iba a permitir. Entonces, son demasiadas aristas como para pensar que este gobierno va a traer estabilidad a una zona que tiene que enfrentarse a grandes problemas: el control territorial, el ejercicio de soberanía, los grupos terroristas que todavía funcionan ahí, el tráfico de captadón, que es otra de las cosas con las que se ha financiado el Estado, y cómo vamos a reconstruir el tejido social de estas comunidades que han estado últimamente instrumentalizadas por intereses externos para mantener unas divisiones que siempre han existido, pero que nunca los llevaron, o no en estas magnitudes, a semejantes enfrentamientos. Y preocupa mucho la situación de minorías como los drusos, como los alawíes, como los drusos, como los kurdos, inclusive también como las minorías cristianas que hay en Siria. Y eso es una preocupación que no es menor. Bueno, y por el lado de Israel, Marcos, uno tiene la sensación de que el ataque de Hamas del 7 de octubre del año pasado le dio una pausa a Netanyahu, una pausa en la política interna. Es decir, Netanyahu era un primer ministro que estaba con un gobierno inestable, en el sentido de que en cualquier momento se podía romper la coalición que lo tenía allí, que el poder, pero el ataque jamás parece haberle dado una pausa, un respiro. Un año largo después de eso, ¿esa pausa sigue vigente o es posible que veamos pronto en Israel también un cambio de gobierno que lleve, por supuesto, a unas dinámicas de las relaciones de ese país con sus vecinos? Bueno, Israel es una democracia parlamentaria y las democracias parlamentarias en términos generales son, sí, que en la época cuando había dos partidos eran quizás muy estables, hoy en día son muy inestables. Eso estamos viendo en Alemania, estamos viendo en España, lo estamos viendo en países con régimen parlamentario que han tenido problemas de crear gobiernos o gobiernos inestables. Sí, es obvio que la paz divide a los pueblos y la guerra los une. Y un país en guerra como Israel, que ha estado en guerra desde el primer día de su independencia, ha tenido siempre guerras, pues la guerra une al Estado judío como ninguno. Y la guerra que empezó Hamas no la empezó Israel, con una masacre absolutamente brutal, indescriptible, que todavía está pasarán generaciones para recordar lo que ocurrió el 7 de octubre y se llevaron a 250 secuestrados. Pues eso obviamente unió al país en una situación muy compleja, una guerra muy difícil, una guerra que a Israel le ha costado desde el punto de vista de su reputación, le ha costado desde el punto de vista de su lugar en el mundo, le ha costado mantener, digamos, esa idea que tenía Israel antes de Startup Nation a un país
que está en una guerra que ya completa 16 meses y cuyo final no lo hemos visto, donde Israel demostró un poder militar bastante efectivo, especialmente en Líbano, especialmente con Siria, y con Hamas mucho más complicado. Sin embargo, una vez la guerra termine, vendrá el momento donde ese parlamento en Israel tendrá que ver si sigue apoyando a Netanyahu con los 61 parlamentarios que en este momento cuenta, o si Israel va a nuevas elecciones, o si el mismo parlamento, que no lleva sino poco más de un año, elige una coalición de gobierno diferente. Los problemas que tenía Israel antes de la guerra no han desaparecido, están ahí. Y la sociedad está bastante dividida en muchos temas. Están divididas en qué hacer con Gaza, aunque la gran mayoría de la población en este momento está esperando que Israel logre rescatar a los rehenes a través del acuerdo que se firmó con Hamas. Es un acuerdo infame, porque Hamas cada semana está liberando 3 en vez de liberarlos todos. Israel tiene que liberar un poco de asesinos, un poco de terroristas, un poco de violadores de las cárceles para recibir a sus ciudadanos, y ese periodo aún no ha terminado. Habrá que ver qué pasa este sábado, me parece que es un día clave, si Hamas, que sigue en su cinismo, seguramente liberará a 3, que es los que tenía que liberar con el acuerdo inicial, y ver de qué manera reacciona Israel, de acuerdo a las declaraciones ayer de que o los liberan a todos o volvemos a la guerra. Y creo que en este momento hay presión en Israel por ambos lados. Hay mucha más presión para que Israel libere a los rehenes a través del acuerdo que firmó, pero también hay presión para volver a la guerra, debido especialmente a la situación en que están volviendo los rehenes, al hecho que hay una mamá y 2 bebés que fueron secuestrados, de los que no se sabe nada, pero se presume lamentablemente que ya no están con vida, y que cualquier imagen de esos bebés muertos va a generar en Israel una reacción también muy fuerte. Por lo tanto, Israel está en una especie de suspensión hasta que la guerra termine, que pueden pasar semanas, para volver una vez a sus procesos políticos normales dentro de una democracia parlamentaria. Bien, gracias, Marcos, perdón. Y Manuel, desde esa perspectiva que tú nos propusiste hace un rato, que es mucho más profunda y mucho de mayor largo plazo, habíamos visto un posible cambio que era la normalización de las relaciones entre Israel y varios de sus países vecinos. Eso, digamos, fue uno de los legados de la primera presidencia de Donald Trump, con los acuerdos de Abraham. Dentro de esa perspectiva a largo plazo, esa es una anomalía, esa normalización es una anomalía, o por el contrario sería una consecuencia lógica que uno esperaría que una vez, no sé, se supere de alguna manera esta coyuntura trágica del momento, continúe ese proceso de normalización. Yo creo que si lo ponemos en un proceso histórico podemos explicar varias cosas como tú lo propones, ¿no? 1977 es un momento histórico en Israel porque llega por primera vez la derecha. Llega el Likud con Menachem Begin, que promete nunca retirarse de ningún territorio conquistado en el 67, para que veamos cómo los nunca, jamases y siempre nunca existen en Medio Oriente, ¿eh? Nunca están. Un año y medio después, ese mismo Begin estaba negociando con Egipto el retiro de Israel del Sinaí y firmó una paz con Egipto que hasta el día de hoy, con todos los que veres que hay, se mantiene. Entonces, la derecha es la que firma el acuerdo, no la izquierda. Al mismo tiempo, hay un intento de Israel por desconectar desde ese momento el tema palestino de sus dinámicas con otros estados árabes. Fíjate cómo, 1978. Si bien el acuerdo incluía algunos anexos sobre el tema palestino, realmente Egipto fue por lo suyo, ¿no? Egipto fue para normalizar sus relaciones con Israel, acercarse a Estados Unidos y la paz. Lo mismo hizo Jordania en el 94. Pero hay un acuerdo que muchos lo critican ahora, es fácil criticar después de los acuerdos de Oslo de 1993, en mi opinión, son el único proceso que genera confianza entre las partes, entre palestinos e israelíes. Es un proceso de generación de instituciones de confianza. Pregunto, ¿quiénes son los dos poderes que sabotearon Oslo? Del lado palestino, Hamas. Del lado israelí, Benjamín Netanyahu. ¿Quiénes son los que hoy gobiernan en Israel y Palestina? Hamas y Benjamín Netanyahu. Hoy hemos regresado, César, a un punto pre-Oslo en el cual los extremos están en contra de cualquier tipo de normalización y apuestan a suma cero. Yo no estoy tan de acuerdo con Marcos en el sentido de que esto se va a retomar igual. A ver,
Igual, pongámoslo en proceso. Benjamín Netanyahu era un primer ministro completamente repudiado a escala regional, internacional e internamente. Benjamín Netanyahu es el político que más daño le ha hecho a Israel en su historia. Esto lo podemos discutir, es mi opinión personal. Pero más allá de eso, lo que ha hecho Benjamín Netanyahu es mantener una base electoral mínima y tronar a la oposición. Jugó con Pérez, jugó con Lieberman, jugó con Lapid, jugó con Gantz. El único personaje hoy, César, que le puede hacer sombra a Netanyahu es Naftali Bennett. Todas las encuestas hoy marcan que el Likud con Netanyahu ha subido del 15 escaños que tenía cuando estaba atacando al Poder Judicial. ¿Se acuerdan de ese ataque tipo Orbán, tipo AMLO en México, tipo Trump al Poder Judicial? Tenía 15 escaños. Hoy la guerra ha manejado bien Netanyahu, las relaciones públicas lo lleva a 33. Sin embargo, al interior de Israel, y por eso, César, yo hablaba de conocer las sociedades por adentro, los israelíes siguen esperando el momento para expresar su repudio a un primer ministro que les falló, porque el culpable del 7 de octubre es Hamás, indudable. El ataque de terrorista del 7 de octubre de Hamás le ha hecho mucho daño a lo palestino, pero el responsable principal de la seguridad se llama Benjamín Netanyahu. Y así como Golda Meir renunció después del fracaso de la guerra del Yom Kippur del 73, Benjamín Netanyahu se ha negado a hacer eso y darle un aire al sistema político israelí. Y lo que ha hecho Benjamín Netanyahu, y aquí termino, y esto los últimos días lo demuestran, es entregarle el gobierno a Trump. Parece que el que gobierna Israel es Trump. Cuando habló Trump con Netanyahu, el tipo que decía todo lo que iba a pasar no era el primer ministro israelí, era el presidente de Estados Unidos. Eso yo creo que cualquier análisis de proceso de larga duración nos habla de que tristemente hemos hecho un retroceso al momento pre-Oslo, donde había confianza. Yo, como decía Margarita, yo viví en Israel en el proceso de Oslo, yo conocí el sur, yo conocí las dinámicas, estuve observando, y te puedo decir que ahí había un aire de esperanza. No puedo decir la recomendación porque César me dijo que no, pero voy a recomendar un libro que sacó Amir Tibon, un periodista del Haaretz, que se llama The Gates of Gaza. Que habla un poco, es un gran libro, acaba de salir, ganó el premio Israel por publicación de no ficción. Pero cuando uno lo ve, César, tu pregunta es buena, en la larga duración, nosotros tenemos que preguntar cómo llegamos a esta coyuntura. Bueno, a esta coyuntura llegamos porque los dos actores anti-Oslo se han ido empoderando en las últimas décadas y tan es así que se mantienen en el poder. Y eso no tiene vuelta atrás, Margarita, o sea, no hay... que me parece una buena perspectiva la de Manuel. Digamos, la propia política interna de Gaza, la propia política interna de Israel, ¿no podrían ofrecer una salida a ese retorno al pasado? Yo creo que estoy muy de acuerdo con Manuel. Simplemente yo diría, y para responderte lo que estás preguntando, lo siguiente: Oslo fueron 2 hojas de ruta. Es decir, Oslo marcaba una hoja de ruta para que después llegáramos ya a unos acuerdos más formales. Efectivamente, de hecho, el desconocimiento de Hamás a Oslo hace que Hamás no se presentara nunca a elecciones, sino hasta el 2005, porque ellos decían que eso era una forma de legitimar los acuerdos de Oslo. Siempre se opusieron a Oslo, es decir, estábamos efectivamente, como dice Manuel, bajo ese esquema de suma cero, ¿no? De los que quieren todo frente a los que no quieren entregar nada y viceversa. Entonces, ¿qué pasa con Oslo? Oslo marcaba esa hoja de ruta, Oslo marcaba un inicio para llegar a esa solución de los 2 estados, pero nos quedamos en un proceso que simplemente lo que hizo fue generar unas zonas de autogobierno, ¿cierto? Crear las famosas zonas A, B y C con diferentes grados de gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que al final, con el tiempo, lo que hicieron fue desbaratar la continuidad territorial del espacio que le había sido entregado con la resolución 181 a los palestinos. Entonces hoy tú vas a Israel y pasas de una calle a otra y dice usted está pasando de una zona A una zona B, y entonces aquí es control total de la Autoridad Nacional Palestina con la posibilidad de que Israel intervenga si la seguridad sí lo requiere, y otras zonas donde el control es mixto y otras zonas que simplemente la Autoridad Nacional Palestina no tiene control. Esto para decir que evidentemente Oslo era un paso, Oslo no era el final, Oslo no era
la materialización de lo que se buscaba en una negociación, que es el Estado palestino. Y cuando los conflictos se profundizan y llevan tanto tiempo, empiezan a tener tanta larga duración, surgen nuevos actores y tienen estas curvas de escalada y desescalada del conflicto. Entonces, lo que estamos viendo ahora evidentemente es la escalada del conflicto frente a dos, pienso yo, evidentemente, como lo dice Manuel, en el peor escenario, porque son los más obtusos de todos los que están ahí en el poder. ¿Cómo los pones a negociar? Es dificilísimo. Pero esas escaladas son las que nos llevan a, después de llegar al cenit, viene la desescalada y viene la posibilidad de la negociación. Lo que no podemos volver a repetir es Oslo. Ya no podemos estar negociando autonomías. Evidentemente, de acuerdo con Manuel y con Marcos, es imposible hablar del Estado palestino, pero hay que hablarlo. Llevamos 75 años posponiendo el Estado palestino. Bien, Margarita, gracias. Y Marcos, finalmente, además para terminar este segundo segmento, ¿tú concuerdas con Manuel? Vi la reacción que tuviste cuando Manuel terminó su explicación. ¿Concuerdas con Manuel en esta especie de regreso al pasado porque nos tocan en esta situación, quiero decir, los protagonistas de hace más de 30 años de nuevo en el poder de cada facción, de cada bando? Yo me refiero a lo último que dijo Margarita, de que la verdad llevamos no sé años hablando del Estado palestino, la verdad de que los palestinos son responsables de no tener su Estado. Desde la misma resolución de partición en que ellos mismos no la aceptaron y los países árabes tampoco y iniciaron la guerra contra Israel, hasta el acuerdo, lo que los acuerdos de Oslo tienen un problema estructural. Esos acuerdos de acuerdos de paz que se firman para una implementación gradual durante un largo tiempo son muy complejos que lleguen a un final feliz por la misma envalentonación de los enemigos. Aparecen enemigos a los acuerdos de paz, siempre aparecen enemigos a los acuerdos de paz en todos lados. Sin embargo, en la cumbre Camp David 2000, que convocó el presidente Clinton, donde estuvo Ehud Barak como primer ministro de Israel y Arafat, puso sobre la mesa un plan que incluía la creación de un Estado palestino independiente, Jerusalén como capital de ambos estados, y Israel en cabeza de Barak y de su canciller Shlomo Ben-Ami aceptaron en la totalidad ese plan de paz, y Arafat, llegado el momento, no pudo conciliar con la idea de que al final del día él era el que tenía que entender que el territorio que tanto él como judíos reclamaban tenía que ser dividido. Y ahí se perdió la gran oportunidad de lograr la solución de dos estados. Esta volvió una vez más años después cuando Ehud Olmert, hoy en día también un ex primer ministro de Israel, que también fue muy a favor del Estado palestino, llegó a una negociación bajo el gobierno de George Bush, pero Abbas también dijo no. Esa negativa palestina permanente que ha envalentonado actores como Hamas, que ha envalentonado actores externos, ha sido la causa de que no tengamos, no voy a decir que ya un Estado palestino, pero que estemos muy encaminados hacia lograr un Estado palestino. Y lo que hizo Hamas el 7 de octubre es alejar mucho más el Estado palestino y alejar mucho más la solución de dos estados. Y creo que en este momento nos toca buscar algo que termine la guerra y ver qué se hace con Gaza y ver qué hacer con Cisjordania y ver qué hacer con el liderazgo palestino. Mahmoud Abbas fue elegido por 4 años en el 2005 y lleva 19 años ya va a cumplir 20 años en el poder. O sea que el liderazgo palestino ha fracasado desde la época del mandato británico y sigue fracasando. Por lo tanto, es imposible acometer una negociación. Y yo sí también retomo lo que dijo Margarita, diciendo que cuando se logró la paz en El Salvador, fue cuando el partido Arena de la extrema derecha llegó al poder y negoció con el Frente Farabundo Martí. Cuando estaba la socialdemocracia o la democracia cristiana más bien, no, siempre estaba la derecha impidiendo que se lograra un acuerdo. O sea que a veces los extremos son lo mejor para una negociación porque no van a tener esa oposición rabiosa de los que están más lejos. Por lo tanto, no descarto que eso se logre, pero siempre y cuando la negociación busque algún tipo de convivencia y no como en el caso de Hamas, la destrucción total del otro.
Ahí negociación Sí. es posible. Bien, Marcos, gracias. Manuel, ¿tú quieres agregar algo? Yo quiero decir dos verdades incómodas, porque si no las decimos aquí, pues ¿cuándo, no? Y podemos debatirlas. Por un lado, no hay ninguna nación sin Estado de Medio Oriente que haya recibido tantas oportunidades y atención internacional para obtener su Estado como los palestinos. 1937, 1947, propuesta de Oslo, 2000, 2008. Eso es algo que tenemos que, si queremos que algún día los palestinos en realidad tengan su Estado, tenemos que ser críticos con sus liderazgos porque han desperdiciado oportunidades de crear algo. Comparémoslo un momento con lo que han logrado los kurdos en Siria. Los kurdos sin ningún apoyo internacional, los kurdos incluso que fueron rechazados su referéndum de independencia en 2017 en el norte de Irak, más del 90% de los kurdos iraquíes votaron por ser independientes y el mundo les dijo que no. Y al mismo tiempo, esos kurdos han creado gobernabilidad, que eso es lo que en primera participación quería decir. Los palestinos necesitan entender, así como ahorita diré la segunda verdad incómoda, los palestinos tienen que entender, los líderes palestinos tienen que entender que no pueden regresar en el tiempo, no pueden estar al 48. Lo decía Amos Oz de manera brillante. No busques en el espacio lo que perdiste en el tiempo. La historia pesa, las guerras se perdieron, las guerras se lucharon, se ganaron. Hoy la situación que tienen los palestinos es necesito gobernabilidad en cierto territorio. Dicho esa primera verdad dolorosa, porque lo voy a repetir para que quede grabado, ninguna nación sin Estado en Medio Oriente ha recibido ni el apoyo internacional ni oportunidades de crear su Estado como los palestinos. Los kurdos pagarían por haber recibido alguna oportunidad de crear su propio Estado independiente. Dicha esa verdad, la segunda verdad incómoda es que hay amplios sectores de la sociedad israelí que en el largo plazo han hecho todo lo posible para que los palestinos nunca tengan esperanza de crear su Estado. ¿Quién lo dijo? Benjamín Netanyahu. Ustedes pueden buscar en YouTube, eso lo dijo él mismo, lo pueden ver en hebreo, lo pueden traducir. Él en videos, César, decía, yo me encargué de no crear las condiciones para que no existiera el Estado palestino. Entonces, se crearon, yo estoy muy en contra de lo que dijo Marco en el sentido que los opositores en este conflicto pueden generar la paz. En otros puede ser, en este yo creo que no, en este yo creo que no. En otros probablemente El Salvador, cosas que yo no conozco. Pero cuando Benjamín Netanyahu lleva más de 2 décadas bombardeando e imposibilitando cualquier proceso, hay que haber estado ahí. O sea, ir a la ocupación en Cisjordania. O sea, bueno, yo cuando era muy joven estuve mucho tiempo, soy parte de Shalom Achshab, me opongo a la oposición. Y de hecho, y voy a decir una tercera verdad incómoda y con esto me callo. Yo no estoy en contra, responsablemente lo voy a decir, yo no estoy en contra de cierta ocupación militar que impida que los terroristas entren a Israel. Lo que siempre voy a estar en contra es ese goteo de ocupación civil que ha llevado a 400,000 israelíes a vivir en Cisjordania. En otras palabras, puedo entender ciertas medidas militares, porque también me tocó atentados terroristas, infiltraciones de Hezbollah en la frontera, o sea, hay que también poner la responsabilidad del otro lado. Los kurdos nunca han hecho eso. Los kurdos no han basado en el terrorismo su resistencia. Han hecho ataques terroristas sin duda, pero su resistencia no es solo terrorismo. Pero también es cierto que la ocupación civil en Cisjordania hace esto súper complicado. Hay 400,000 israelíes que viven en territorios que probablemente van a tener que soltar o negociar. Y para cerrar, si los dos estados no funcionan, el status quo tampoco nos funciona. Seguir en el status quo actual no funciona. Entonces, desde la academia, que es a lo que yo vine acá a reflexionar, pensemos otras alternativas, una federación. De hecho, muchas propuestas de las que mencionamos acá tenían en mente una federación. De hecho, el plan de partición del 47 incluye una federación económica, una unión económica entre el Estado árabe, palestino, y el Estado judío, que hoy es Israel. Entonces, cuando rompemos el paradigma de 2 estados, pero también rompemos el paradigma del status quo, se nos obliga a pensar nuevas alternativas y conecto con Siria. Yo sí responsabilizo no solo al Sykes-Picot. Por más de 100 años los estados árabes se han negado a ser federales. Por más de 100 años los estados árabes le han negado al otro, al druso, al yezidí, al kurdo, lugar en la mesa. Y eso sigue pasando hoy en Siria. Los kurdos, que son una parte importante de Siria, no están en la mesa de negociación con el yihadista de traje y corbata. Entonces, la opción federal para ciertos países podía ser una alternativa de mediano plazo si no se logran ciertos estados independientes, porque además, ¿de qué nos sirve, muchachos, seguir creando estados inviables? Bien, muchas gracias, Manuel. Con eso damos por concluido este segundo segmento y vamos al tercero, en el que, con la venia de Manuel, vamos a hacer una especie de análisis muy de coyuntura y algo aún más atrevido, Manuel, que es una especie de previsión, de pronóstico de lo que puede suceder en la región.
Bueno, en los dos primeros segmentos de este episodio, pues hemos hecho un recorrido de la situación actual, hemos visto luego las interacciones principales que hay a partir de lo que sucedió en octubre del 2023 y por supuesto hemos analizado parte de la situación actual. Les invito ahora a nuestros invitados, a Margarita, Manuel y Marcos, a que veamos un poco qué puede suceder este año, durante 2025, en la región. Margarita, ¿la tregua aguanta? ¿Puede aguantar esta tregua? ¿Se puede profundizar? ¿Puede incluso, digamos, evolucionar en algo más estable, que no sea simplemente una tregua? ¿O por el contrario, esta es una tregua muy frágil que en cualquier momento se viene abajo? Bueno, aquí sí es como decía mi compañero Manuel, hacer con bola de cristal, ¿no? Profetizar lo que puede pasar. Hay tantos elementos que pueden cambiar. Dime. Por eso le pedí la venia a Manuel. Sí, no, y es una pregunta que a veces a nosotros nos pone como, hay tantos elementos que pueden cambiar en los escenarios y en los contextos, las situaciones, y sobre todo en el Medio Oriente, que es tan volátil. Para mí, pueda que como una lectura de lo que decía, o de pronto lo estoy citando mal, una lectura de lo que decía Marcos es quizás esta posición de Trump es pedir lo imposible para negociar lo posible, ¿sí? Como podría leerse como una estrategia de negociación. ¿Cuál es el problema si esa es una estrategia de negociación? Que genera en un cese, en una tregua, en un cese al fuego que era frágil, unos elementos de inestabilidad innecesarios en este momento. Si bien abre la puerta a esa reconstrucción, que de hecho son los mediadores de esto, los que han estado ahí, Egipto, que es un mediador histórico en el Medio Oriente, esa es la punta de lanza de la paz, digamos, desde la firma de los acuerdos de Camp David. Si bien Egipto, Qatar, que ha desarrollado en los últimos años una política, no solamente en el Medio Oriente, sino en otros contextos y en otros conflictos de mediador, están buscando, digamos, reafirmar sobre todo Qatar ese papel. Pero el problema es que genera una inestabilidad innecesaria, sobre todo que radicaliza aún más las posturas. Y precisamente lo que tenemos que empezar a abandonar es esas posturas de radicalización de las partes. Entonces, no podemos seguir con el discurso de culpar a los palestinos por no tener su Estado, cuando evidentemente estamos hablando de un pueblo al que le impusieron, a dos pueblos, porque los judíos también estaban ahí, a los que les impusieron la creación de unos estados, cuando coexistían ahí sí me adhiero a Manuel. ¿Por qué no se habló de una república federal entonces cuando iban a crear los estados? Entonces ahora es muy fácil decir, ellos no aceptaron y es culpa de ellos de que no tengan su estado en este momento. Me parece que esa es otra visión sesgada que hay que abandonar. Los palestinos tenían también el derecho de los dos pueblos a vivir en su tierra y en paz, es un derecho que tienen ambos, y no con las migajas que les quieran dar, con una negociación donde puedan al menos tener las fronteras del 67, porque si nos vamos a que perdieron la guerra, pues entonces se van a quedar con menos del 30% del territorio que inicialmente les dieron, y ahí no hay posibilidad de construir un estado y un proyecto de vida para esa población. Entonces, más allá de plantear escenarios posibles, sí creo que esta tregua es muy frágil. Creo que el señor Trump la está haciendo todavía más frágil y habrá que esperar a ver el sábado si Trump no aprovecha esto para ganar aquello que él necesita mantener, y esa es coalición de ultraderecha a través de la guerra. Marcos, y gracias Margarita por lo que nos explicas, digamos, alrededor de la posibilidad de la tregua y todo lo que hay, por supuesto, además de la repartición o de los intentos que ha habido de repartición. Marcos, en términos de actores, de lo que puede suceder este año, yo tengo la sensación, por supuesto, que sigo como cualquier ciudadano, no soy especialista en el tema, pero tengo la sensación de que hay actores que brillan por su ausencia. Por ejemplo, otras potencias. China es un actor que no se menciona prácticamente en ningún momento de la situación, solamente se habla de Estados Unidos, de Israel, de Hamas, pero tampoco se habla de otros actores, de otras potencias regionales. No se habla, por ejemplo, de Turquía, de Arabia Saudita. Irán pareciera también estarse desvaneciendo dentro de la situación.
¿Qué pasa con esos actores? Este año podemos esperar que haya, además de Estados Unidos, alguien más que esté influyendo en lo que sucede. Antes de contestarles, César, voy a hacer una analogía que hago siempre en respuesta a lo que dijo Margarita, porque uno puede siempre echarle la culpa a los otros, pero a veces las circunstancias cambian. Yo voy a comprar una casa aquí al frente donde yo vivo y el señor me pide 10 millones y digo, vea, le doy 8 millones ya y me da la casa. El señor le dice, no, yo no la puedo vender en 8, vale 10 y me voy. Vuelvo a los 2 meses, mira, acá le traje los 10 millones, aquí están en la maleta. Uy, qué pena, el mercado cambió, ahora vale 15. Pero es que usted me había hecho 10, sí, pero eso fue hace 2 meses. Así y así y así, los palestinos han venido perdiendo y perdiendo. Y lamentablemente no es que a los palestinos les den migajas. Lo de Oslo fue una negociación, lo de Camp David fue una negociación. Trump les dio las fronteras del 67 con unos pequeños cambios y dijeron que no. Sí, estoy de acuerdo con Manuel que los palestinos han sido el pueblo que más apoyo ha tenido y que no lo han sabido aprovechar. Actores. Yo creo que los actores en este momento realmente en el Medio Oriente, fuera de Estados Unidos, yo no veo ningún otro. Y los países árabes. Los países árabes son los principales actores. Y Estados Unidos porque puede influenciarlos a todos. La Unión Europea ya no es un jugador real del Medio Oriente excepto sacar plata. Ellos sí crearon los acuerdos, dividieron la región, etcétera, hicieron las fronteras, pero en la Unión Europea no veo, además de que nunca están unidos. O sea, la postura de Alemania es muy distinta a la postura de España, la postura de Inglaterra es muy opuesta a la postura de Francia, por tanto, la Unión Europea no es un jugador. Rusia está metido en sus propios cuentos, nunca fue un jugador en el Medio Oriente y hoy en día está metido un poquito en Libia, un poquito en Sudán, pero con el grupo Wagner, pero no es un jugador político, porque que más bien busca beneficios inmediatos. O sea, tiene que ser Estados Unidos y los países árabes, y esos son los grandes jugadores, y los países árabes y Turquía también en la medida que quiera jugar. Si Turquía no quiere jugar, no juega. Si Turquía quiere jugar, tiene que jugar en el tablero en donde están las fichas. Y eso es lo que los turcos no han hecho hasta ahora. Entonces, Estados Unidos termina siendo el mediador indispensable, lo cual, ojo, uno a veces dice que un mediador tiene que ser neutral. Eso es una falacia. Un mediador tiene que ser efectivo y no necesariamente neutral. Pero sin Estados Unidos, el Medio Oriente hoy en día no se logra nada. De pronto con Estados Unidos tampoco. Entonces eso es uno de las paradojas del Medio Oriente. Bien, gracias Marcos. Y Manuel, te propongo que hagamos este análisis de coyuntura, pero además que le demos una vuelta aprovechando tu especialidad académica y hagámoslo en un nivel subestatal. ¿Qué pasa? ¿Qué puede suceder con los grupos que son minoría, además de los palestinos? Tú nos has mencionado varios en la región. ¿A esos grupos este tipo de situaciones los afecta o digamos que sus condiciones se derivan de algo tan estructural que realmente este tipo de coyunturas, por más dramáticas, por más trágicas que sean, realmente no les afecta para nada su vida y sus intereses? Bueno, en realidad las minorías de Medio Oriente no han logrado tener un lugar. Podemos debatir, voy a decir una minoría que sí logra tener cierto lugar respetado, los árabes israelíes. Los drusos en Israel de alguna manera son discriminados, tienen algunas desventajas, pero si lo comparamos con el resto, César, las minorías han sido bastante sometidas a proyectos muy centralizadores. Yo sí veo con preocupación que no estamos dándole el peso a dos proyectos imperiales muy potentes del Medio Oriente moderno. Por un lado, el turco. Desde hace mucho tiempo, Turquía, bajo Erdogan, ha tenido un proyecto neocolonial llamado el neotomanismo. Ellos no ven las fronteras como las vemos nosotros. El proyecto neotomano, César, dice, Armenia me pertenece, tengo que conectar con Azerbaiyán y cometo limpieza étnica con los armenios de Nagorno-Karabaj en el 2020. Ocupo Chipre desde 1974. Turquía desplaza en Chipre desde 1974 a los grecochipriotas. Busquen, por favor, información. Turquía ha incidido negativamente en las dinámicas de Siria, de Irak y de Líbano y han tenido deseos expansionistas explícitos Turquía. Entonces, esta crisis de Irán que se retira como una incidencia en Medio Oriente le abre la puerta al neootomanismo turco
que habla de reconfigurar su proyecto en el Mediterráneo, habla del Mar Azul, que es un proyecto que lo lleva a chocar con Grecia, con Chipre, con Egipto, que no se lleva tan bien. Entonces yo sí creo que Turquía es un actor regional que no se le da mucho el peso. Irán, digamos que quizás se sobredimensionó sus capacidades en intentar incidir en tantos países y crear este arco shia, ¿no? De Líbano, Siria, Irak e Irán. Y hoy, internamente, la teocracia asesina iraní, y la voy a repetir, la teocracia asesina iraní, recordando que Arabia Saudita e Irán son los países del mundo que más ejecutan a sus ciudadanos. No es una opinión de Manuel, es un hecho. Irán y Arabia Saudita son los dos países que más ejecutan a ciudadanos. Persecución de minorías, los baluches, los lures, los kurdos en Irán, las mujeres en Irán. O sea, cuando yo veo Medio Oriente a través del ojo de las minorías, e incluidas las mujeres y homosexuales, veo proyectos bien represores, veo proyectos que no les dan voz y que cuando intentan resolverlo, como decía Margarita en Siria, acaban repitiendo el patrón. O sea, y vas a resolver Siria repitiendo el patrón de centralismo, yihadismo, exclusión del kurdo, exclusión. Hoy en Siria, ¿saben quién está siendo perseguido? Los alawitas. Cuando Bashar al-Assad se huye a Moscú, los deja desprotegidos. Hoy en el ataque a Tartus están siendo completamente perseguidos, están completamente desprotegidos. Yo sí creo, y con esto termino, que si hoy hay un colonialismo potente en Medio Oriente es el turco. Deberemos darle mucha atención. Y al mismo tiempo quiero decir un comentario que es bien personal para mí. A mí Trump siempre me ha parecido que explica Medio Oriente desde Riyadh, no desde Jerusalén. La visión que tiene Trump de Medio Oriente descansa más con los sauditas, y por eso lo que está haciendo Trump a mí me sorprende, ¿eh? O sea, está arrinconando a los sauditas a un punto en donde han sacado 3 comunicados los sauditas diciendo rechazo esta propuesta de sacar los 2 millones, rechazo las propuestas de Trump. Me parece bien raro porque en su primer periodo Trump dejó muy claro, su primer visita fue a Arabia Saudita, dejó muy claro, si mal no recuerdo, dejó muy claro que él ve en Riyadh a su aliado regional, no en Ankara, no en Teherán, no en Jerusalén. De hecho, yo creo que no tiene ningún problema en traicionar a Netanyahu cuando las circunstancias se lo permitan, como hoy está traicionando cuando estamos hablando, César, está traicionando a Zelensky. Hoy, la administración Trump dijo que Ucrania tiene casi que rendirse a los deseos de Rusia, otra expansionista imperialista. Entonces sí creo, y con esto cierro, que la academia debe echarle mucho ojo a los proyectos imperiales de Medio Oriente, porque probablemente la sustitución de Irán sea con Turquía, y una Turquía desatada en Chipre, en Siria, en Líbano, en Irak, en Armenia, que ya lo ha hecho. O sea, no estoy diciendo cosas que no haya hecho. Desplazó junto con Azerbaiyán a 120,000 armenios en un día. Hoy está desplazando a los kurdos de las presas que conectan y controlan el agua en Siria. O sea, apoyó a ISIS en la época de Kobane para implementar un apartheid, porque hablamos del apartheid en Israel, que yo no estoy de acuerdo, pero el apartheid está en Irán, está en Siria, está en todos esos países que le quitan la voz y representación a sus minorías y a sus mujeres. Bien, muchas gracias, Manuel. Ya con esto concluimos nuestro tercer segmento y ahora vamos a nuestras recomendaciones. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Margarita, ¿qué le podemos recomendar a la gente que quiere entender mejor lo que está sucediendo en Medio Oriente? ¿A dónde podemos referir a estas personas para que encuentren información de buena calidad? Tu micrófono. No. Estás muteada. Listo, ya, ¿No? perdón. Siempre recomiendo como para una primera aproximación de esto y siguiendo un poco lo que decía Manuel, irnos a la historia para buscar ahí, digamos, raíces profundas sin hablar de determinismo histórico. Hay 2 libros que a mí me parece importante leerlos y es el de Historia de los Árabes de Albert Hourani e Historia de los Judíos de Paul Johnson, porque nos ayuda a entender mucho de la perspectiva de lo que son estas 2 naciones. Y a mí me gusta también recomendar novelas, siempre recomiendo una novela y precisamente Manuel que mencionó a Amos Oz, hay una de Amos Oz que es muy bella que se llama Una historia de amor y oscuridad, que es bien bonita, se las recomiendo. Súper, Margarita, Sobre muchas gracias por tu el recomendación. contexto. Manuel, ¿cuál sería la tuya? Bueno, yo busqué en Coursera, recomiendo a los jóvenes que a lo mejor no van a leer un libro tan grande, a lo mejor no es por ahí. Hay cursos en Coursera muy interesantes, hay 2, el que mencioné, el de Arab Spring, que habla un poco sobre las complicaciones de la democratización en la zona, es un curso muy completo, lo recomiendo mucho. También hay otro curso en Coursera sobre historia de Israel, muy interesante, te habla un poco de la sociedad israelí. Ellos
Entras a Coursera y pones Middle East y te va a salir esas dos opciones. En caso de lectura, yo te voy a mandar, César, por si lo quieres poner en algún lado, una presentación que tiene pura recomendación bibliográfica, porque hay mucha producción seria, casi toda en inglés, sobre los procesos de democratización. Voy a mencionar algunos, pero tú lo puedes poner, ¿no? Hay uno que se llama Democratic Transition in the Middle East, editado por Larbi Sadiki, Heiko Bienen y Laila Al-Zubaidi. Ese es un libro muy interesante que complementa otra producción seria, porque sí quiero decir un consejo. Yo les recomiendo a los jóvenes que estudian que trasciendan las columnas y YouTube. Hay una producción académica sobre Medio Oriente súper interesante en muchas casas editoriales que tenemos que llegarlos a conectar. Tú verás en la presentación, César, otra recomendación sobre Democracy and Youth in the Middle East, Islam, Tribalism and the Renter State in Oman, por ejemplo. Habla de un país como Oman, como ejemplo de estas transiciones, los jóvenes que quieren democracia, sistemas que no les ofrecen democracia ni representación, liderazgos antiguos. Hay muchos libros que te voy a mandar ahí que hablan sobre las mujeres, los grupos de LGTB, cómo transitan, por ejemplo, en estas represiones. Y también, cierro con esto, intentar conectar con especialistas. Nuestra labor no es saber todo, muchachos. Nuestra labor es saber recomendar quién sabe. Eso es lo que hace un especialista en Medio Oriente. Saber recomendar a quién sabe. Ahí pueden mandarme un mail, tú le mandas la presentación. Bienvenidos todos los que quieran saber un poco más del tema. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Y Marcos, ¿cuál sería tu recomendación? Pues para salirme de la caja como Trump. Yo creo que para entender el Medio Oriente hay que entender la religión. No se puede entender el Medio Oriente sin entender las religiones, porque las religiones en el Medio Oriente son distinto al embeleco occidental de separación de religión y Estado. Oriente, Medio Oriente es otra cosa. Entonces hay gran cantidad de libros que hablan del tema. The Global Resurgence of Religion and Transformation of International Relations, de Thomas. Hay un libro que se llama God Century. Hay los libros de Karen Armstrong. Uno de ellos es una biografía de Mahoma absolutamente bellísima. Está el libro Religion and Politics in the Middle East de Robert Lee. Y hay un libro de Princeton que es realmente interesante, Princeton Readings in Islamic Thought, para entender ahí al Ayatollah Khomeini, para entender a la filosofía de grupos como Al-Qaeda o de la Hermandad Musulmana. Las cartas que escribía Hassan el-Banna al rey son un tesoro para entender realmente lo que es el Medio Oriente hoy, para entender el Islam radical Milestone de Said Qutb. O sea que realmente para entender bien el Medio Oriente hay que entender la religión, y ya mis compañeros hicieron propuestas un poco diferentes. Yo me quedo en el tema de la religión. Muy bien, Marcos, gracias por tu recomendación. Con un tema tan complejo, con tanta historia, con tantos factores, con tantos actores, con tantos sucesos prácticamente cotidianos que tienen, que cada suceso pareciera más grave que el anterior, este es un tema inagotable. Les agradezco mucho a Margarita Cadavid, a Manuel, a Marcos, por habernos acompañado, por habernos dado luces para empezar, yo creo, a desenredar un poco y entender un poco, a raspar la superficie de lo que sucede en Medio Oriente. Margarita Cadavid, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y al panel, muy chévere debatir con ustedes, que tengan un feliz día. Marcos, muchas gracias también por haberte conectado, habernos acompañado nuevamente para entender Medio Oriente. No, un gusto estar acá, César, en lo que fue mi casa durante 25 años como profesor de la Universidad Externado. Siempre es un gusto volver acá, y a todos los que nos oyen, a Manuel, un gusto conocerlo. Y Manuel, muchísimas gracias además por el aporte que pusiste de las perspectivas, de la perspectiva que hay que tener para empezar a entender Medio Oriente. Muchas gracias por conectarte desde Chile. Gracias, César, muy interesante programa. Saludos, Marco, y saludos a Margarita. Bueno, y a todas las personas que nos escuchan, y ahora nos ven muchas